Desde la redacción. Protagonistas. Es diputada, jefa de bancada, Gael Jomans del Frente Amplio, junto a nosotros acá en la redacción. Diputada, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por venir a la redacción de La Tercera. Buen día, muchas gracias por la invitación. En un día agitado, semana agitada además, hace bastante rato en la Cámara, ¿no? Como que todas las semanas han sido agitadas desde que inició este periodo. Claro que sí. Jorge Arellano, el editor del Breaking de La Tercera, me acompaña en esta conversación. Coque, ¿qué tal? ¿Cómo Hola te va? Rodrigo, hola diputada, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Parto yo? Por favor. Muchas gracias. Diputada, lo primero que quería preguntarle es lo último que pasó. Este fin de semana hubo unas declaraciones del ministro Quirós donde apuntó directamente al expresidente Boric. Dijo que, entre varias cosas más, que parece que al presidente no le gustaba que se pagaran las deudas. ¿Qué opina de estas declaraciones del ministro Quirós y de toda esta polémica en que se han vuelto el expresidente por opinar efectivamente de los embargos del CAE y también del levantamiento del secreto bancario? Sí, lo primero voy a ir al fondo porque todos se han remitido, ¿cierto?, a la forma y que coincido en la crítica que se hace. Pero respecto al fondo en particular, yo creo que al ministro Quirós no le gusta que le saquemos el tema del secreto bancario y del levantamiento. Y sobre todo frente a la situación del CAE en donde se genera una contradicción grande. Es decir, incluso se embargan cuentas completas de trabajadores que de hecho los salarios de los trabajadores son inembargables según el Código del Trabajo, hasta 2 millones de pesos, y aún así se embargan esas cuentas. Pero cuando hablamos del secreto bancario, ahí hay protección a los poderosos, ahí hay protección, ¿cierto?, incluso a lo que podrían ser el financiamiento de redes de narcotráfico, porque frente a las últimas noticias que hemos sabido, ¿cierto?, en donde hay ejecutivos de bancos involucrados, el levantamiento del secreto bancario y además su aplicación más rápida, que es lo que nosotros estamos buscando mediante la entrega de esas facultades a la unidad de análisis financiero, podría ser más rápido, más factible el poder revisar y en el fondo darnos cuenta de la ruta del dinero, lo que sigue el financiamiento del narcotráfico. Y aún así se mantiene esa contradicción. Entonces, a los poderosos se les protege, a quienes incluso están detrás del narcotráfico. ¿Qué está sucediendo ahí? Pero en el fondo, por ejemplo, lo del retiro de dineros de las cuentas corrientes, igual es una facultad que tiene hoy día la tesorería y es a raíz de un proyecto que se aprobó en el gobierno del presidente Boric. O sea, esto, de hecho, estuve en la discusión misma, en la discusión del cumplimiento tributario, cuando revisamos este proyecto de ley, y esa facultad, esa atribución se genera para el pago de impuestos, para la evasión de impuestos. Claro, el espíritu es otro, pero igual se puede Lo que utilizar. pasa es que el CAE y en el fondo lo que está ahí remitido no es un impuesto. Y de hecho eso es lo que se ha defendido desde la derecha. El CAE no es un impuesto, eso es lo que se nos planteó en la discusión del proyecto de ley del FES, y ahora se sale con que el tratamiento es como si fuera un impuesto. De hecho, se está persiguiendo a los deudores del CAE peor si fueran delincuentes o evasores de impuestos. O sea, y esa es la contradicción que nosotros estamos develando y que devela el expresidente Boric y que genera tanto revuelo. Y yo ahí, primero porque también dijo, es como si el presidente no quisiera perseguir en el fondo la deuda o que no se pagara la deuda, algo así. Y la verdad es que no se trata de eso, sino que se trata de que no se cometan abusos, que no se cobren de manera abusiva a las personas. Y ahí hay una embarrada que se mandaron, porque efectivamente el Código del Trabajo es bien claro, no se puede embargar los salarios de los trabajadores. Y finalmente lo que sucede acá es que no pueden distinguir qué es el salario, cuál es el ahorro de la persona, llegaron y embargaron. Ahora, al principio, el ministro Quirós decía, solamente vamos a embargar a quienes tienen, o vamos a dirigirnos sobre todo a las personas que tienen sueldos más de 5 millones. Luego dijo, no, también entre el rango de 5 millones y 3 millones. Y ahora está reconociendo que también embargaron quizás, porque tampoco lo señalan de manera fehaciente, de manera transparente, a personas que tienen salarios menos de 3 millones. Entonces, la mentira se está pisando por sí sola y yo creo que lo que debieran hacer es reconocer que se equivocaron, enmendar el error y en esto tramitar rápidamente un proyecto de ley. Nosotros presentamos una propuesta para hacernos cargo exclusivamente del embargo, de los cobros abusivos. Independiente de la discusión de fondo, que yo creo que igual hay que dar. O sea, si estamos o no para financiar este mecanismo que al final genera un despilfarro de recursos del Estado. Hay otra discusión que también es de fondo, que tiene que ver con la que usted dice y yo se la sumo. ¿El que debe pagar? ¿El que está deudando debe pagar?
O sea, mira, yo creo ¿El que es moroso debe pagar? Nadie está incluso discutiendo eso, porque dentro del proyecto de ley del FES, de hecho, es más, si ellos dicen, y eso es lo que ha señalado el gobierno, que no se le va a ir a embargar a aquellas personas que incluso están con salarios menos de 750,000 pesos. O sea, también hay una diferenciación. El FES también hacía esa diferenciación. Entonces, si estamos con la disponibilidad de hacer diferenciaciones, perfecto. Pero nadie está cuestionando que no se deba pagar. Lo que se está cuestionando es el cobro abusivo y el embargo a rajatabla, ¿cierto? Sin ver la realidad de las personas, sin ver ingresos y gastos, sin ver si a una persona... Y de hecho es más, nosotros recibimos denuncias de, ahora son trabajadores, no son estudiantes, de trabajadores que se les habría embargado el sueldo, que recurrieron a la Tesorería General de la República a establecer, ¿cierto?, un convenio de pago, pero que la propuesta de la Tesorería era inclusive con pies de 2 millones de pesos. Para una persona que gana 2,5 millones de pesos, ¿es posible pagar un pie de 2 millones? Diputada, Prácticamente se queda sin salario. Usted de las que piensa que esto de llamar o la promesa del expresidente Boric de condonar el CAE, ¿no?, de terminar con el CAE, ayudó a que gente dejara de pagar. ¿Hay una relación en eso, cree usted, en esta promesa? Vamos a terminar con el CAE. Y gente que estaba morosa dijo, bueno, ¿para qué voy a pagar si efectivamente se va a condonar el CAE? ¿Usted ve una relación en eso? La propuesta que se hizo y que se presentó venía a generar un camino, ¿cierto?, para no solamente hacernos cargo de esa deuda por estudiar, ¿cierto?, no por pagarse ni comprarse un auto de lujo, por estudiar, que además lo que se está ahí reclamando es la cantidad que ha crecido también esa deuda, porque por los intereses pero reconoce es que mucho más grande. Que la morosidad aumentó creo, después de la promesa, ¿o no? Es que la verdad es que de morosidad teníamos también antes. El problema no tiene que ver con eso, tiene que ver con que era un sistema, ¿cierto?, que estuvo en el fondo que lamentablemente generó este problema que tiene que ver con un endeudamiento grande, ¿cierto?, de los estudiantes solo por estudiar y además con el pago de intereses que son abusivos, ¿cierto?, y que al final terminan siendo más que incluso lo que se podría haber pagado directamente. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque la ex ministra Toa dijo en su momento, este tema se manejó mal en la administración anterior. El ex ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dijo, sí, puede ser uno de varios condimentos que efectivamente el llamado o la promesa del expresidente pudo haber generado morosidad. ¿Hay una sola visión en el sector, en la oposición, en el Frente Amplio, respecto a si efectivamente hubo esa relación a la promesa y el aumento de la morosidad? Lo que pasa es que, a ver, yo no creo que, en primer lugar, no me parece que uno tenga, cierto, que culpar el buscar soluciones, porque el FES vino a hacer una propuesta de solución. Que no llegáramos a concluir con una solución desde el Congreso, creo que ahí está el error grande. Y en eso, pucha que cometemos errores, ¿cierto?, desde la política cuando no llegamos a acuerdos rápidos, al final los problemas se patean y terminamos teniendo y sufriendo las consecuencias, sobre todo en este caso de los trabajadores. Entonces, ¿de quién es la culpa, la responsabilidad? Yo diría del mundo político completo que no supo dar una solución hasta la fecha respecto a un mal mecanismo de financiamiento de la educación que genera endeudamiento y que también tiene a la banca tranquila. O sea, en este caso es el Estado el que está pagando, el que pagó ya y que tiene ahora una relación con los deudores, pero los bancos no tienen ningún problema. Diputada, yo quiero volver a preguntarle respecto de las formas. Hoy día en una nota de La Tercera se planteaba un poco cómo el tono del ministro Quirós está molestando incluso a las huestes oficialistas. A ustedes, ¿de qué manera le afecta esto de los emplazamientos que hace constantemente el ministro, esta vez al expresidente Boric? ¿De alguna manera afecta eso a, no sé, tramitaciones como la mega reforma u otras? Es inusual tener a un ministro de Hacienda jugando a ser un polemista. Al menos yo no lo había visto. Sobre todo, además, refiriéndose a un expresidente de la República, ¿cierto? Yo creo que se pasa de la raya respecto a las formas, a los tratos, pero también al rol que le corresponde, porque un ministro de Hacienda, además, hoy día, ¿cierto?, en lo que ellos buscan como objetivo, que es sacar la mega reforma, el poder tener diálogo dentro del Congreso con distintos sectores, yo supongo que le importa, pero al parecer no le importa. Y eso es lo que he visto también en su actitud, lo que vi en la tramitación del mismo proyecto de ley en la Cámara de Diputados.
no le interesa llegar a acuerdo con el resto, no le interesa incorporar visiones y ahora además polemiza con el expresidente de la República. Entonces, si pone en riesgo o no, ¿cierto?, la mega reforma, al parecer no le interesa porque como tiene el voto más 1, ¿cierto?, según sus cuentas, según sus cálculos, podría sacar la reforma. Y yo ahí veo que hay una visión de corto plazo muy, al menos llamativa, ¿cierto? Porque al final del día, cuando uno habla de una reforma de esa envergadura, lo que debiera buscar es que permanezca en el tiempo, que se proyecte. Pero no, o sea, si esperan sacarlo con un voto más 1, ¿cierto? Es una mayoría simple dentro del Congreso, mediante solo pirquineo, no se asegura, ¿cierto?, la proyección de esa mega reforma. Podría perfectamente llegar otro gobierno de un color distinto a tratar de llevar, en el fondo, una reforma que le ponga fin y que vaya en el camino contrario. Entonces, yo ahí veo que hay poca visión del ministro Quirós, hay una visión cortoplacista. Me llama la atención sobre todo de un ministro de Hacienda. Ahora, si se dan las cosas como usted la dice, ¿cuál es el camino del Frente Amplio en la mega reforma? Bueno, nosotros de todas formas vamos a presentar propuestas y es lo que hemos estado haciendo. De hecho, estamos trabajando y dialogando con el resto del sector de la oposición. Pensamos que la unidad de la oposición en este sentido es importante. Estamos buscando que esa unidad persista, porque hasta ahora la hemos ido trabajando, tenemos puntos en común, los economistas se han juntado, tienen un documento con propuestas además. A propósito de la situación económica que nos preocupa, queremos también conversar a propósito de eso. Pero el diálogo al final se ha ido, ¿cierto?, mancillando con este tipo de polémica o también con la actitud que tiene el ministro. Yo creo que eso no le hace bien a la democracia, no le hace bien tampoco al diálogo que necesita tener el gobierno con el Congreso. ¿El Tribunal Constitucional es una puerta que ustedes van a golpear? Sí, lo hemos dicho con anterioridad, vamos a seguir sosteniéndola. De hecho, también hay un grupo de abogados constitucionalistas que siguen estudiando, ¿cierto?, cómo va avanzando el proyecto de ley, porque mira, puede ser, ¿cierto?, que esta actitud cambie y que logremos llegar a acuerdo y que además se hagan cargo, ¿cierto?, de las proyecciones económicas que en realidad son bien malas respecto a la mega reforma. O sea, tanto el Consejo Fiscal Autónomo, el Fondo Monetario Internacional han tenido pronunciamientos que llaman la atención al gobierno para que hagan modificaciones al proyecto de ley porque va a generar un déficit fiscal grande. ¿Y quién va a pagar ese déficit fiscal? Son las personas. Porque al final del día, cuando ahora presentan, ¿cierto?, este proyecto de endeudamiento, ¿endeudamiento para qué? ¿O endeudamiento para quiénes? ¿De nuevo para los más ricos del país? ¿O ahora más bien es pensando, ¿cierto?, en el hoyo financiero que va a dejar la mega reforma tributaria? Usted dice que esta actitud cambia, podríamos sentarnos a conversar. ¿Usted ve espacio en el ministro Quirós para sentarse a conversar? Hasta ahora no lo he visto, pero nuestro rol al menos va a ser siempre dejar la puerta abierta a que esa actitud cambie y nosotros insistir con las contrapropuestas que tenemos. Por ejemplo, respecto al crédito tributario al empleo, nosotros presentamos en la Cámara de Diputados 2 propuestas. Una era el subsidio unificado al empleo, fortalecerlo, y otra era la Sala Cuna, ¿cierto? Sala Cuna está avanzando, esperamos que ese diálogo exista, porque también ahí tengo que ser franca, nosotros presentamos la indicación y le solicitamos al ministro Rau una reunión. Digo nosotras porque son las parlamentarias de oposición, Democracia Cristiana, el PPD, el PC, el PS, y hasta la fecha no hemos recibido una respuesta del ministro Rau. Y nos gustaría sentarnos a conversar porque nos interesa que el proyecto de ley avance. Pero para que Sala Cuna avance, se necesitan acuerdos que sean transversales porque es una gran reforma que anteriormente, y esto es un lujo que se puede dar este gobierno, no tenía acuerdo o no tenía el apoyo, ¿cierto?, de diputados de oposición. No lo tuvo el presidente Boric, no tuvo el apoyo de los parlamentarios de oposición en ese momento para hacer flotar un acuerdo al que se había llegado. Tampoco se tuvo en el periodo anterior, ¿cierto?, con el presidente Piñera, pero hoy tiene la posibilidad el ministro Rau y el presidente Kast de poder llevar a cabo un acuerdo en Sala Cuna. Déjeme, y a la mega reforma, ¿no va a haber ningún voto de la oposición para la idea de legislar? Bueno, lo que nosotros esperaríamos es que la oposición actúe unida. ¿Y si no eso es ocurre lo que aquello? vamos a buscar. ¿Y si no ocurre aquello? Bueno, porque se habla de cada 2 senadores del PPD que estarían por aprobar la idea de legislar. De hecho, al senador Pedro Araya lo sacaron de una comisión porque parece que va a votar a favor de la idea de legislar. Yo creo que cada uno se tiene que hacer responsable de las decisiones que toma y de las implicancias que tiene para el país. No para la coalición, no para la militancia de un partido, para el país. Si en este sentido vamos a perjudicar, por ejemplo, voy a citar solamente un artículo al final del proyecto de ley de la mega reforma. Se habilita al ministro Quirós a realizar más reasignaciones.
¿Qué puede implicar eso? Más recorte. Los diputados, parlamentarios, senadores que van a votar a favor de la mega reforma, ¿se van a hacer responsables de votar algo así? Yo creo que hay que tener esa responsabilidad al momento de dar o emitir su voto. Diputada, hablando de coalición y de votos, ¿cómo va su gestión, su cruzada por evitar que hayan descuelgues en la oposición para la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau? Bueno, en esfuerzo no nos vamos a quedar. Nosotros vamos a conversar y lo hemos estado haciendo con las distintas bancadas, con los parlamentarios. A ver, primero porque esta acusación constitucional no tiene ningún fundamento ni jurídico ni técnico en términos económicos. Hemos revisado cada una de sus partes. Se señala, por ejemplo, que la deuda o las proyecciones de deuda estaban ocultas. Tuvimos una comisión mixta de presupuesto en marzo de este año, en donde el ministro Grau presentó las cifras. ¿De qué ocultamiento estamos hablando? O más bien los diputados quizás no se enteraron de que existió esa comisión, no estaban atentos, no revisaron. Me llama la atención, ¿cierto?, que se diga eso así, tan tajantemente. Por otra parte, cuando se habla, ¿cierto?, de las diferencias en las proyecciones. A ver, yo podría juzgar con la misma vara, y lo he dicho anteriormente, al ministro Quirós. Y es más, lo voy a hacer, si es que persisten con esta acusación constitucional. Usted habla de una acusación justo? constitucional contra el ministro Quirós. Es que yo pido coherencia en esto. Si se va a juzgar con la misma vara a un exministro, ¿por qué no utilizar los mismos argumentos con el ministro actual? Por eso esta acusación constitucional genera un perjuicio y un boomerang que se puede perfectamente ir utilizando ese mismo argumento para próximos ministros. No es lo que nosotros queremos, pero nos están llevando para allá. Si esto sigue prosperando, la acusación contra Grau, ¿ustedes acusarían al actual ministro de Hacienda? O sea, perfectamente lo podemos hacer. Sí. Perfectamente lo podemos hacer. Y de hecho, es más, hay más parlamentarios que piensan lo mismo que yo. ¿De la oposición? De la oposición. ¿Sí? Y lo han señalado también públicamente algunos, y otros lo hemos conversado. ¿O del Partido Comunista? Del socialismo democrático también. ¿Sí? O sea, ¿ya han conversado la posibilidad de...? No es una conversación oficial. Ya. Pero es en el fondo el ánimo, porque ese es el ánimo que están generando también. Entonces, y acá veo otra cosa, y lo quiero señalar. El gobierno no tomó cartas en el asunto para frenar esta acusación constitucional. ¿Lo podrían haber hecho? Sí, porque al final del día, quienes presentan esta acusación pero es una facultad parlamentaria. Pero es el mismo partido del presidente de la República. Yo fui, cierto, militante del partido del presidente de la República en el periodo pasado. La incidencia del presidente de la República es alta. Es alta y uno tiene responsabilidades, y la principal responsabilidad que tiene un parlamentario del presidente, ¿cierto?, es que se pueda llevar a cabo su plan de gobierno sin ningún problema. Pero ahí yo veo, ¿cierto?, digamos como de un propósito político, desviar el foco de atención de la mega reforma, incluso señalar acá, miren, la acusación constitucional se utilizan como argumentos que el Consejo Fiscal Autónomo o que el Fondo Monetario Internacional hizo recomendaciones que no fueron aplicadas. ¿Cómo no voy a medir con la misma vara al ministro Quirós si en la mega reforma tributaria el FMI y el Consejo Fiscal Autónomo hacen recomendaciones que no están siendo incorporadas? Entonces, uno tiene que medir con la misma vara. Dígame una cosa, en eso que han conversado, no oficialmente, dice usted, ¿no?, con otros sectores, de poner o establecer una acusación constitucional contra el actual ministro de Hacienda, ¿de qué va a depender? ¿De que esto siga avanzando? Totalmente. ¿De que prospere? ¿De que si se acusa constitucionalmente al exministro Grau, sería como la moneda de cambio de usted? Lo que pasa es que hay parlamentarios que piensan un poquito más allá, ¿cierto?, del rédito político chico, y nosotros estamos apelando a ese sentido común. Y ese es el sentido común que estamos dialogando y lo ponemos también sobre la mesa. Por eso estos argumentos también se ponen sobre la mesa. Es decir, vamos en el fondo a juzgar al ministro Quirós con los mismos argumentos que al ministro Grau. Eso es lo que corresponde cuando uno tiene un mínimo de coherencia, ¿cierto? Diputada, yo quiero hacer dos preguntas respecto nuevamente a la forma. No es que me guste tanto la forma, pero usted hablaba de que el mismo partido del presidente es el que está empujando esto. Usted dice que, por ejemplo, el partido, utilizando palabras que están hoy día en la escena política, el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario están ejerciendo una especie de tutela sobre el gobierno y sobre Chile Vamos, y en esa misma línea, ¿cómo va a actuar la derechita cobarde? Es bien decidor la forma en que ellos tratan, ¿cierto?, a
quienes son parte de su coalición e incluso del gobierno, refiriéndose en esos términos a Chile Vamos. Lo digo porque en el fondo hacen una forma de provocación, ¿cierto? Yo creo que más allá de que no sean las formas, lo que sí se nota públicamente es que los están tironeando, ¿cierto?, a asumir la misma postura que tienen ellos de derecha radical. Cuando no es la posición que tienen muchos parlamentarios ni partidos, ¿cierto?, dentro de Chile Vamos. Y yo ahí me llama la atención porque no es la forma que uno espera que se construya coalición, ni tampoco estabilidad en un gobierno, porque de eso se trata, ¿cierto? Cuando uno tiene buenos tratos o intenta resolver los conflictos, la diferencia. O sea, yo reconozco que siempre es complejo, nosotros nos pasó, ¿cierto?, en el periodo pasado, pero cuidar un poquito la forma creo que es como algo mínimo, pero también porque veo que esa es la actitud, de tratar de pasar por arriba, de tironear, de llevar a que el otro asuma la postura propia, sobre todo en este tema que yo creo que necesita, o al menos requiere una visión con más responsabilidad, que no la veo en el Partido Republicano, no la veo en el Partido Nacional Libertario. Veo esta acusación constitucional, ¿cierto?, con sus argumentos y me doy cuenta, ¿cierto?, que de responsabilidad no saben nada, no tienen eso como motor. Oiga, para terminar, quiero Yo llevar tengo una más. ¿Le queda una más, por favor? Es que para no Me quedar... van a retar a mí, Sí, pero estoy dispuesto. Dale. Para no quedar desequilibrado, porque le Sí. preguntaba sobre Sí. la derechita cobarde, este tutelaje, pero en la oposición hay muchos parlamentarios que han dicho que podrían votar a favor de esta acusación, también para pasarle un poco la cuenta al Frente Amplio y a esta especie de superioridad moral que en algún momento se hablaba del Frente Amplio. A ver, mira, todo el periodo pasado tuvimos esta discusión. Siempre nosotros vamos a estar disponibles a generar diálogos con quienes además proyectamos una alianza y seguimos proyectándola. Nosotros no lo hacemos simplemente porque queremos buscar un voto en el otro, sino porque queremos construir algo común y pensarnos también en ser gobierno juntos en una próxima elección. Y para eso la unidad nosotros la vamos a poner por delante, pero también queremos ser francos que una acusación constitucional se mide por los argumentos que presenta, por las implicancias que tiene, o sea, no es cualquier cosa. ¿Podemos conversar? Sí, pero la acusación constitucional se tiene que medir por su fundamento y esta no tiene ninguno. Ha sido bien tajante en sus declaraciones, diputada, más que como jefa de bancada, como que presidente de partido también, ¿no? No. Bueno, ese es un debate que se está dando en, Ya, el, ¿tiene en ganas? el partido. ¿Le dan ganas? Yo, mira, es que ahí, la verdad, yo converso esto primero con mis compañeros Pero y la estamos justo conversando. La información que nos llegó es que hubo reuniones durante los últimos días, también, de también conversaciones adelantado, hay de harto. conversa, ya. Pero, por ejemplo, descartemos cosas. ¿Posibilidad de lista única? Ya, sí, eso me parece importante decirlo. Bueno, ya me saco de mi personaje de Perfecto. jefa de bancada para Ya. que se distingan las cosas. A ver, yo creo que al Frente Amplio le haría bien en esta oportunidad tener propuestas diferentes para la dirección del partido. Que exista un debate, que exista un diálogo más dinámico. Eso porque los desafíos de la izquierda son grandes y en particular para nuestro partido. Y yo creo que ese partido tenga toda la discusión posible para que llegue a la altura de lo que se está esperando y que espera también el resto de nosotros. Yo ahí en ese sentido pienso que, dado que en la primera oportunidad fuimos juntos, fue una lista unitaria pensando en que teníamos un propósito, conformar el partido. Hoy ya ese propósito se cumplió. Lo que sí necesitamos fortalecerlo. Y la discusión, dentro de las diferencias que hay para conformar unidad, siempre propendiente a eso, pero la Pero diferencia le haría bien y la el competencia, debate dice usted. le hace Sí, bien le hace bien al la partido. competencia. ¿Y ahí Sí, se por acercarían cierto. ustedes al sector de Diego Ibáñez, más que al de la actual presidenta Constanza Martínez? Nosotros vamos a conversar, ¿cierto?, en este caso, con quienes creamos que tenemos una visión común Ya. para Pero el partido. no me respondió. ¿Le gustaría ser presidente del Frente Amplio? No, es que eso lo voy a conversar, porque si dijo cualquier cosa, No, para pero- bien o para mal, va a ser un... Es que, Pero te lo puedo o- decir cuando ya esté decidido, ¿O te lo voy a querría comentar. ser presidente del Frente Amplio? Mira, no es una tarea fácil, porque siempre es complejo, pero sí me interesa aportar a mi partido en lo que me corresponda hacer. Yo en eso siempre voy a estar disponible a lo que se necesite. Al menos ahora soy, de hecho, miembro del Comité Central y desde ahí he ido aportando.